Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich, como siempre conmigo, muy bien acompañado en el estudio por Damián Pachter, que ya nos da los titulares. ¿Hacia dónde va España, que vive días de incertidumbre política interna y donde hay un fuerte resurgimiento del antisemitismo? Estados Unidos congela los fondos de ayuda a la autoridad palestina hasta que ésta no cambie su política de apoyo al terrorismo. Festival de Cine Sur en Sderot, en la frontera con Gaza, no solo hay misiles y barriletes incendiarios, sino también hay cultura. Y ahora nuestra editorial. La fanfarria pasa tocando por las calles de Pamplona, en el norte de España, al inicio de la fiesta de San Fermín, en la que tiene lugar la tradicional corrida de toros por la ciudad. El Ayuntamiento de Pamplona, aún sabiendo que las corridas producen heridos y ocasionalmente muertos, apoya y estimula este evento sin importarle mucho de sus ciudadanos, ni de los miles de turistas que atrae y mucho menos de la salud o vida de los toros. Los toros de Pamplona no están muy felices con las decisiones del ayuntamiento, que se rehúsa a aprobar una ley que prohíba las corridas de toros y que después de tantos ole, ole, el matador le clave las banderillas en su lomo y le dé una estocada de muerte y sacrifique al animal para entretenimiento de los pamploneses. Pero el Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una declaración adhiriendo a una campaña para boicotear a Israel. Tanto en Pamplona como en la vecina ciudad de Torrelavega están muy preocupados por la suerte de los palestinos, mucho más que por los propios toros, y apoyan al movimiento antisemita BDS, que dice desarrollar una campaña no violenta buscando crear islas de conciencia política para ir consolidando espacios libres de apartheid israelí en diferentes lugares del Estado español. Y para ello, fortalecidos por el apoyo de las autoridades locales, el BDS español pide a los comerciantes que pongan en sus vidrieras un sello, el sello que dice Espacio Libre de Apartheid Israelí. Los activistas del BDS posan frente a los locales, arengando a los ciudadanos a no comprar productos israelíes, un boicot que nos trae recuerdos de otros tiempos y son boicots muy similares. Otros activistas del BDS español llaman a boicotear a la empresa Hewlett Packard, conocida como HP, acusada de facilitar tecnología de reconocimiento biométrico para obtener información y poder así controlar a la población palestina. Veamos un segmento de una campaña de propaganda contra HP en el que llaman a boicotear a la empresa y termina pacíficamente. En 2008, el Ministerio del Interior israelí anunció un contrato con HP para la fabricación de 5 millones de tarjetas de identificación biométrica, con el consiguiente permiso para la sistematización y recogida de los datos necesarios. Actualmente, el desarrollo de tecnología de identificación de personas sigue creciendo, y como ejemplo, la colonia ilegal de Ariel ha sido escogida por el gobierno israelí como piloto del proyecto Ciudad Inteligente, cuyo único objetivo es el almacenamiento de información personal de la gente de Palestina. Estas son varias de las razones por las que la sociedad civil palestina, reunida en la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, acusa a Hewlett Packard de ser cómplice de la ocupación y discriminación de la que son víctimas los palestinos. Por eso llama al boicot. Nosotras ya nos hemos sumado. ¿Qué vas a hacer tú? Ponte del lado de la justicia, de los derechos humanos, de la valentía y de la dignidad del pueblo palestino. No consumas HP. Damián, me encantó. Pasaron de la lacrimosa de Mozart al rock metálico y furioso del conjunto español Escape, que canta Loas a la Intifada. Y lo que no actualizaron en el video es que en España, como la mayoría de los países, hoy tiene un sistema biométrico de pasaporte y DNI inteligente, no para perseguir a la gente. Ustedes saquen sus conclusiones. En Valencia, en San Sebastián, el apoyo al BDS no solo marca espacios libres de una inexistente apartheid israelí en una sociedad como la española, que no tiene ninguna similitud con la realidad que existía en Sudáfrica, sino que también marca a los españoles asociándolos a la campaña de boicot que se hiciera en la Alemania nazi y que dejó marcada toda una generación. Sobre este punto saquen ustedes también sus conclusiones. Hoy dedicaremos parte de nuestro programa para entender qué es lo que pasa, tratar de entender qué es lo que pasa en España, tanto a nivel político como la lucha de ACOM, la organización que combate el antisemitismo del movimiento BDS. Nos vemos en el próximo bloque.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. A España. Vamos a España. A la tormentosa situación política tras la remisión del jefe de gobierno Mariano Rajoy a principios de junio y el referéndum independentista en Cataluña en octubre de 2017, se le suma un nuevo fenómeno. Localidades españolas se declaran oficialmente libres de apartheid israelí al obtener los votos necesarios en las asambleas correspondientes. Sobre esto hablaremos luego, pero empecemos con la actualidad política en España. Y para profundizar sobre esto se encuentra con nosotros nuestra invitada Míriam Barchilón, que es periodista española. A principios de junio, el socialista Pedro Sánchez fue elegido presidente del país tras una moción contra el presidente Rajoy. Esto fue, por lo menos según lo indica el diario El País, como resultado de una investigación de corrupción vinculada al financiamiento del partido. ¿Fue la gota que rebalsó el vaso? Exacto. Esa fue la gota que colmó el vaso, porque por primera vez en la democracia española un partido político entero, no solo integrantes de él, fueron nombrados por un juez corruptos. Entonces el partido entero se vio en una trama de corrupción que le afectaba a todos los niveles y como institución también. A partir de ahí, el Partido Socialista, que encabezaba la oposición, decidió presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados. El tercer partido más votado le apoyó, Podemos, y a partir de ahí también debieron contar con las fuerzas nacionalistas, las independentistas incluidas, y otras fuerzas más minoritarias, pero acabaron ganando el voto y el nuevo presidente del gobierno pasó a ser Pedro Sánchez. Pero Rajoy fue señalado como el principal responsable porque en ese momento ocupaba el gobierno, ¿o realmente tuvo, según la justicia española, algún que otro papel en esa trama de corrupción? Un juez aún no ha dicho que él haya sido el cabecilla de ninguna trama de corrupción. Lo que sí es verdad es que él es el secretario general del Partido Popular hasta ahora. Ahora va a cambiar el liderazgo. Entonces, en ese sentido, él tiene responsabilidad de saber lo que pasa y no deja de pasar en el partido. Además de que si nos ponemos un poquito más técnicos, en los papeles de Bárcenas, que es el gerente económico del partido hasta esos momentos de corrupción, tenía anotaciones en las que aparecía un tal M. Rajoy. Entonces, a partir de ahí ya la imaginación de cada uno. Sí, ¿quién será, no? Obviamente. Mencionaste entre los partidos al partido Podemos, que aparentemente son los que ahora son los hacedores de los reyes. O sea, sin su apoyo hoy no se puede gobernar en España. Contanos un poco quién es Podemos, qué es lo que hacen ellos. Podemos es un partido de izquierdas, algunos incluso definirían extrema izquierda. Nació por el año 2014, después del 15M, que supusieron las grandes manifestaciones y protestas en todo el país contra la corrupción, contra el sistema, contra la crisis. Se llamaban los indignados. Entonces, a raíz de ese movimiento, Podemos surge, gana unos eurodiputados en las elecciones europeas y a partir de ahí no hace más que crecer. Luego gana muchos ayuntamientos o se convierte en partido clave para gobernar, exacto, en las coaliciones de ayuntamientos y también de comunidades autónomas. Ahora, todo esto ocurre cuando en España no hubo elecciones generales. Tenemos unas voces que reclaman que haya elecciones en España. Escuchemos lo que tenían para decir algunos españoles. Bueno, hemos venido a pedir básicamente poder votar. Queremos levantar la voz y decir que no estamos de acuerdo con esta decisión, este aquelarre que han montado en el gobierno, porque al final no están contando con nuestra opinión y es algo totalmente inaceptable. Yo he pedido que se convoquen elecciones generales porque no estoy de acuerdo en que porque se haya tomado una decisión, aunque haya una medida que es la moción de censura, que se puede hacer porque es legal y está en la Constitución, que se haya decidido un gobierno en el que no se ha votado por la mayoría. Aquí se votó un gobierno del Partido Popular, si hay que echarle, me parece fenomenal, pero convoquemos elecciones generales y que vote la ciudadanía y vote qué presidente quiere que nos represente. Y el que hay ahora a mí no me representa. Hombre, pienso que claramente Rajoy tendría que haber dimitido hace mucho tiempo porque su partido es totalmente corrupto y la moción de censura
Hombre, creo que está justificada, claramente, pero la alternativa que nos queda, que es el gobierno de esta especie de nueva coalición, conglomerado, para nada nos representa. Miriam, vemos que la gente pide elecciones, pero hubo un lugar donde hubo elecciones. En octubre de 2017 hubo elecciones en Cataluña y eligieron un presidente que se llama Puigdemont. ¿Dónde está? Puigdemont se encuentra, es un fugitivo de la justicia española ahora mismo, se encuentra en Alemania. Si recordamos, también estuvo un tiempo en Bélgica, sí. Luego empezó una especie de tour para internacionalizar el proceso de independencia de Cataluña y allí, cuando hacía ese tour, la justicia española envió a detenerle, le detuvieron en Alemania, estuvo unos días en prisión preventiva y ahora está en libertad vigilada en Alemania. Y ahora se está a la espera de que los jueces alemanes dictaminen si sí ejecutan la euroorden y devuelven a Puigdemont a España o no, pero de momento parece que van a pedir un poquito más de tiempo hasta el mes que viene con todo el papeleo que tienen para revisar. Pero hay algo que yo no entiendo, perdón, que quiero hacer una consulta. Puigdemont, ¿por qué no vuelve a España si ya cambió el gobierno? Porque las leyes no cambian. Si él vuelve a España, será detenido nada más ponga un pie en suelo español. O sea, ¿el edicto 155 está vigente? No. El edicto 155 significa que el gobierno español manejaba el gobierno autonómico catalán, pero a partir de las últimas elecciones y la formación de gobierno, el gobierno español ya no tiene ningún tipo de poder en el gobierno autonómico. Lo que sí sigue en pie son las órdenes de detención judiciales, que son diferentes a las órdenes constitucionales del gobierno, de detención por malversación, rebelión y otros delitos que tienen que ver con este sentido. Y brevemente, Miriam, ¿cómo se le suma Podemos a este proceso en Cataluña? ¿En dónde están parados y cuál es su posición? Podemos es un partido que está un poco en el gris de esta situación. Tienen dirigentes que en realidad todos los dirigentes se han pronunciado a favor de un referéndum legal en Cataluña, cosa que el referéndum que ha habido no era legal. Pero no dicen claramente si apoyan la independencia o no. Desde el partido en Madrid dicen claramente que no, desde el partido en Cataluña son un poco más ambiguos. Bueno, sí, es una situación... Nosotros pensábamos que teníamos sopa de Medio Oriente, que es medio incomprensible, pero esto es un rompecabezas. Sí, la verdad que la cantidad de eventos que ocurrieron en los últimos 2 meses en España hacen la cosa un poco más compleja y dificultosa para entender. Además hay un detalle, brevemente confirmame si lo que leí es correcto. La alcalde de Barcelona prohibió que se vean los partidos de España en Barcelona. Eso es un tema que siempre, no solo en este mundial, en el anterior también hubieron problemas con poner pantallas grandes para que lo viera la gente. Bueno, vamos a seguir con esto, con España, y vamos a focalizarnos un poquito más en los ayuntamientos españoles que se declararon libres de apartheid israelí. Para eso vamos a seguir conversando con Miriam Marchilón y con Carlos, por supuesto. Quédense por allí, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español en i24 News. Un nuevo fenómeno está ocurriendo en España. Ayuntamientos libres de apartheid israelí. Navarra fue la primera comunidad en hacerlo y luego se le sumaron otras 50 localidades a lo largo y a lo ancho de España, entre ellas el Concejo de Valencia, la tercera ciudad más importante del país. En todo este contexto, el partido Podemos se convirtió en una de las fuerzas más fuertes de España. Miriam, queríamos consultarte sobre el tema. Es la tercera fuerza más importante hoy en España. ¿Y cómo es que se llegó a eso? Más allá de lo que discutimos anteriormente en cuanto al surgimiento de Podemos, ¿cuál es la figura de Pablo Iglesias en todo este entramado y por qué España? Bueno, Podemos es el partido abanderado del BDS en España.
es la tercera fuerza más votada y con más número de diputados en el Congreso. Pero también, y creo que es aún más importante, ellos controlan muchos ayuntamientos, muchas diputaciones, son la llave para muchos gobiernos autonómicos, entonces eso les da un poder de sentido más local, que son las organizaciones, las instituciones que están pasando estas resoluciones. Quiero también aclarar que Podemos tiene una influencia de Irán y de Venezuela. Y ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, de momento todo es presuntamente, porque no lo ha dicho ningún juez, pero cuando se fundó el partido, una de las teorías de por qué tenía tanto dinero era porque Irán financiaba el partido a través de un canal de televisión que presentaba el líder de Podemos. TV, donde exacto. Él tiene... Ok. Vos sabés que Podemos, además de apoyar al BDS, el líder, Pablo Iglesias, ha tenido una frase en la televisión española donde llamó a Israel país criminal y Estado apartheid. Escuchémoslo. Una más, de también novedades esta misma mañana, hace un instante. Es política internacional, pero ya verá cómo cambian las cosas. Leo que el gobierno condena, usa la palabra condena, la construcción de 2.000 viviendas israelíes en tierras palestinas. Antes el gobierno no condenaba, como mucho, pues usaba, yo recuerdo expresiones como que cuestionaba o criticaba, pero no condenaba. Bueno, hay que celebrar que el gobierno vuelva a la senda de la legalidad internacional. Los asentamientos en esos territorios son ilegales. La política de apartheid del Estado de Israel es ilegal y nosotros lo que le vamos a exigir al gobierno es que en política exterior defienda la legalidad internacional y le vamos a exigir más cosas. Le vamos a exigir mayor dureza con un Estado criminal como es Israel. Como hablamos anteriormente, hay cierto entramado que vincula a Podemos con Venezuela y con Irán. Vos mencionaste el canal Hispan TV. La consulta es la siguiente. ¿Por qué políticamente hay este acercamiento entre Venezuela y Podemos? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde surge? Estamos hablando de Latinoamérica, que básicamente varios países se fueron hacia el otro lado del péndulo. Bueno, Podemos y sobre todo sus líderes, antes de meterse en política eran profesores, la mayoría de ciencias políticas en la universidad, y eran consultores de los regímenes bolivarianos o cercanos a esa ideología de izquierdas de Latinoamérica. Físicamente estamos diciendo que había gente que hoy es funcionaria que trabajó como asesores de funcionarios venezolanos. Sí, dirigentes de Podemos trabajaron como consultores del partido de Venezuela, incluso de Bolivia, de Nicaragua también, porque digamos que será su trabajo anteriormente. Entonces, ideológicamente se alinean. Irán entra, y esto fueron unas declaraciones que en realidad eran off the record, pero que salieron públicas de Pablo Iglesias, que a ellos les iba bien como partido, que Irán quisiera destruir, digamos, el sistema capitalista europeo a través de ellos, pero aunque ellos no estuvieran de acuerdo con muchas cuestiones de Irán, les iba bien recibir ese dinero. Mira, llevamos ya casi 10 minutos, un poco más, hablando de España y tenemos que resumir. Esto es un rompecabezas. Lo que acabas de decir me lleva a una conclusión que me resulta un tanto atrevida. ¿Es España el próximo Venezuela? Tenemos tantos elementos, tenemos a Cataluña, al País Vasco, al gobierno central, todos contra todos. El poder político de Podemos. Y el poder político de Podemos influenciado por Irán y por el chavismo. Tenés que resumirlo ahora en medio minuto. ¿Hacia dónde va España? España va ahora hacia una dirección muy incierta. Estos partidos se tendrán que poner de acuerdo. No creo que vaya a acabar como Venezuela, porque hay otros partidos que también tienen otro tipo de poder, que controlan. Por ejemplo, el Partido Socialista, Ciudadanos, incluso el Partido Popular. Ellos van a controlar que Podemos no acabe en el gobierno y sacando adelante políticas del tipo de Venezuela. Pero el Partido Socialista, para poder sacar leyes, depende de Podemos. No está como en un jaque mate. Exacto, está en un jaque mate. Perdón. Sí, y el mate esperemos que no pase, pero bueno, parece que el Partido Socialista, por toda su historia y por todos sus líderes históricos, no permitiría que el país acabara en una situación como esta Venezuela. Y brevemente, Miriam, ¿qué es lo que hace en la sociedad española
¿Por qué van hacia cierto lado político y no a otro? ¿Por qué ahora, y por decirlo de alguna forma, el giro hacia la izquierda? Bueno, para empezar, yo creo que en Europa en general el giro es hacia el populismo. La diferencia es que en el resto de Europa ha sido a la derecha y en España ha sido hacia la izquierda. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por habernos ayudado a entender un poco más y en profundidad lo que está pasando en España. Y en el próximo bloque, entrevista exclusiva con Ángel Mas, presidente de ACOM, la organización que combate al BDS precisamente en España. Seguimos en News 24, el magazine en español de i24 News. En nuestra editorial hablamos de la situación en España, donde se percibe un fuerte crecimiento de la actividad del movimiento BDS. Ángel Mas, presidente de ACOM, visitó i24 News y tuvimos la oportunidad de conversar con él acerca de lo que pasa en España y de la actividad que desarrolla su organización, qué hace y por qué lo hace. También tuve la oportunidad de preguntarle a Ángel acerca del sello ese que pegan en las vidrieras, espacio libre de apartheid israelí. Escuchemos lo que nos comentó. ACOM lleva ya 15 años de existencia. Es una organización aconfesional y sin estar adscrita a ninguna ideología política en particular. Nació originalmente de un grupo de españoles que querían fomentar la amistad entre España e Israel, entre España y el Estado judío, como españoles, como ciudadanos de España. No somos un apéndice de la Embajada de Israel ni del gobierno de Israel, tampoco somos parte estrictamente de la comunidad judía, simplemente somos un grupo de españoles que, como sucede en otros países y con otros intereses, pues se juntan para avanzar un interés que para nosotros es muy natural. Que es la amistad de España con Israel. ¿Y por qué es natural? Pues porque compartimos intereses, compartimos preocupaciones, compartimos valores y por lo tanto era muy normal que, como digo, que ciudadanos españoles expresaran de un modo público y organizado ese interés. Y originalmente tenía una vocación, digamos, política. Educar a nuestros referentes políticos, a nuestros líderes, sobre la realidad de Israel. Los líderes españoles son como cualquier otro ciudadano español y cualquier líder del mundo, muy afectados por lo que ven en las noticias, por lo que estudiaron en su momento en la universidad y por lo tanto su visión, que a veces creemos que va a ser más informada o mejor elaborada. Exactamente, y por lo tanto tuvimos que trabajar en esto, trajimos a muchos líderes políticos aquí a Israel. Hemos llevado a líderes israelíes a España y en general fomentando esto. Lo que ocurrió, y esto, bueno, tuvimos una serie de éxitos y yo creo que la relación o el conocimiento de Israel en España a nivel, como digo, liderazgo político es mejor de lo que era. Lo que ocurrió es que tuvimos que cambiar nuestras prioridades cuando, digamos, hace 3 años ahora empezó una ola virulenta de ataques del BDS con un componente muy particular. Y ese componente particular era que no era un BDS cultural o académico, era fundamentalmente un ataque desde las instituciones del Estado, desde ayuntamientos, desde gobiernos provinciales, desde gobiernos regionales, a no solo Israel y a los ciudadanos israelíes y a las compañías israelíes, que ya es grave porque esto es una iniciativa inconstitucional en España, pero lo que es para nosotros aún más preocupante es que es un ataque a cualquier ciudadano español que esté asociado con el Estado de Israel o que simpatice con el Estado de Israel. Hemos visto a españoles parados en la entrada de los locales como estaban parados los nazis en los años 30. Eso quiere decir Judenfrei. Lamentablemente eso es lo que significa. Y como digo, las declaraciones o las mociones en los ayuntamientos y en las diputaciones, gobiernos provinciales de España, lo que buscan no es algo muy diferente a lo que eran las leyes de Nuremberg. ¿Pero por qué?
¿Por qué España, que no es Alemania, en el siglo XXI, el ayuntamiento de Pamplona o de ciudades vecinas, sobre todo en esa región española, apoyan el movimiento BDS y llaman a boicotear Israel? ¿Por qué? ¿Cómo llegan a eso? Lo primero que quiero que la audiencia de I24 comprenda, en realidad, es que los españoles no tienen una obsesión antisemita ni anti-israelí. La mayoría de los españoles, pues la verdad, no piensan en Israel cuando se levantan ni cuando se acuestan. Sí hay una minoría muy ideologizada, con un enfoque, una obsesión enfermiza sobre este asunto. Esa minoría políticamente identificable en la izquierda, sobre todo la extrema izquierda chavista, en el partido Podemos, que arrastra a su vez a otros grupos más o menos afines, desde los separatistas nacionalistas catalanes o vascos, o el Partido Socialista, que está en el gobierno ahora mismo en España, sí que tiene esa obsesión. Y tiene esa obsesión porque hay que recordar que esta gente, antes de formar Podemos, ya eran activistas del BDS. Por lo tanto, son gente que viene de ese mundo, que tiene esa obsesión. Pero es que a la vez, o además, el Partido Podemos fue financiado por la dictadura chavista de Venezuela y fue patrocinado y sigue siendo patrocinado por la República Islámica de Irán. Hemos visto que Pablo Iglesias tenía un programa en Hispan TV. Lo tiene, no solo lo tiene, cobra generosamente de él. Por lo tanto, Pablo Iglesias, candidato a primer ministro de España, líder del partido Podemos con 71 miembros en el Parlamento, que gobierna Madrid, Barcelona y otras ciudades importantes en España, el líder de ese partido político es empleado de la República Islámica del Irán. El tema de Israel es un tema que a la izquierda, y sobre todo a la izquierda radical, la une mucho en España. Pensad que la izquierda en España, sobre todo la coalición de gobierno de ahora del Partido Socialista con los nacionalistas y con Podemos, tiene muchas incoherencias internas. El Partido Socialista, el primer ministro, no puede ofrecer a la izquierda extrema cambios constitucionales fundamentales, no puede ofrecerle programas de gasto y económicos como ellos quisieran, no pueden ofrecer muchísimas cosas. Pero banderear contra Israel puede. Eso, y no solo es gratis. No solo es gratis, les da puntos con su núcleo duro de seguidores. Por lo tanto, cuando tienen muy limitadas la capacidad de movimiento y la capacidad de acción política, el tema de Israel es un tema recurrente porque sale gratis, porque sus seguidores lo aplauden y porque a nivel mediático, de nuevo, no tiene un coste. Nadie debe pensar que esto representa a la población española. Cuando ves a 12, a 15 personas manifestándose, sí, debes recordar que esas personas que se manifestaban eran una mezcla entre el peronismo más exacerbado y Podemos, y ahí todo junto, porque estos grupos se hablan y la Cámpora y Podemos son amigos. Pero es que a su vez tienen la protección, digamos, de Ada Colau, que es alcaldesa de Barcelona y que es una persona que ha avanzado la causa antisemita en la segunda ciudad más importante de España y tiene verdaderamente una obsesión al respecto. Nosotros siempre primero comenzamos con una acción política. Nosotros no buscamos el litigio, buscamos evitar el problema. De entrada queremos seguir informando y formando a la opinión pública y a los creadores de decisión en España, a los líderes políticos. Y ese es el trabajo que seguimos haciendo. Este tipo de acciones pues movilizan a todos nuestros amigos. Pero fundamentalmente nuestra respuesta al final, cuando todo esto falla, es legal. En España no debe salir gratis que alguien incite al odio, y los proponentes de estas resoluciones, grupos de BDS, incitan al odio contra la minoría judía en España y contra los israelíes en España. Y tampoco debe salir gratis que líderes políticos, cargos públicos, desde la responsabilidad de sus cargos públicos, adopten resoluciones manifiestamente ilegales. ¿Cuál es la acción que ustedes proponen? Nosotros hemos comenzado acciones criminales contra estas personas. O sea, ya no es derecho administrativo, es derecho penal. Y lo que estamos diciendo es que estas personas deben afrontar sus responsabilidades penales. Y estas responsabilidades penales, como digo,
en la incitación al odio, pues son muy graves en España. No puede salir gratis una incitación al antisemitismo y, como digo, para los responsables políticos esto implica inhabilitación para cargo público. Por lo tanto, esa es la medida que nosotros... O sea, deberán o tener cuidado o asumir responsabilidades. El fin de o sea, lo que no puede haber aquí es una sensación de impunidad. Tiene que acabar la impunidad y tiene que comenzar la responsabilidad. Estados Unidos congela los fondos de ayuda a la autoridad palestina hasta que ésta cambie de política de apoyo al terrorismo y protestas en Irán. Esto es lo que viene. Seguimos en News 24, el magazine en español de I24 News. Y ahora venimos a nuestra región, al Medio Oriente e Israel, y con nosotros en el estudio, Yaniv Azulay. ¿Cómo estamos, Yaniv, hoy? Muy bien, gracias. Empezamos, Yaniv, ¿por dónde empezamos hoy? Hoy empezamos en lo que sería la autoridad palestina, o podemos también empezamos en Washington. Toda esta historia comenzó en mayo de este año. ¿Qué pasó? Después de que el presidente Trump anunció a través de sus canales oficiales que iban a congelar la fundación de la financiación de la UNRWA, ahora también nuestro corresponsal de investigaciones, Eylon Levy, se enteró que también congeló la financiación de la autoridad palestina. Algo que los Estados Unidos ya hacía hace bastante tiempo y que también estamos hablando de millones y millones de dólares. Entonces ellos habían anunciado que iban a congelar, pero nunca se supo oficialmente y ahora sabemos que esto ha ocurrido. Esto ocurrió en mayo y pasó bajo del radar. Y nuestro corresponsal, Eylon Levy, nos informa en su informe cómo pasó todo. Veamos. In the West Bank and Gaza, the American funding tap has run dry. Without public fanfare, the Trump administration froze its aid to the Palestinians in May. The $215 million aid budget earmarked for 2019 now on hold pending review. The move came 2 months after Congress passed the Taylor Force Act, named for the U.S. Army vet murdered by a Palestinian terrorist in Jaffa. Its aim? To force the Palestinian Authority to end its policy of pay for slay, paying salaries to convicted terrorists in Israeli jails and to the families of dead terrorists. Those prisoners' payments amount to half of the PA's total foreign aid budget. Rather than welfare, this is a Palestinian Authority-sponsored program that incentivizes terrorism. But when a government recognizes terrorism as a valid form of political resistance, how can they possibly be ready for peace? The law orders the State Department to freeze all U.S. aid that directly benefits the Palestinian Authority. That's unless the Palestinian leadership meets the following conditions: stop paying terrorists in Israeli jails, cancel any law authorizing these prisoners' payments, take credible steps to end Palestinian terrorism, and publicly condemn these acts of violence. The funding freeze means the U.S. Secretary of State has not certified the PA complied with the law. The Palestinian president defends pay for slay as social responsibility. And it means the U.S. considers all humanitarian and development aid a direct benefit to the PA. A Senate Foreign Relations Committee aide told I24 News, "Our understanding is that U.S. funding to the West Bank and Gaza is on hold pending an administration review." The West Bank and Gaza office of USAID, the American International Aid Agency, has not received its budget for the next fiscal year, meaning it hasn't put its multi-million-dollar development projects out for tender. And an international project to clear landmines in the West Bank also on hold because U.S. funding dried up in late May. A Palestinian official told I24 News the Trump administration informed Ramallah of the change in late May after Muslim countries gathered in Istanbul for an emergency meeting to condemn the relocation of the U.S. embassy to Jerusalem and Israel's response to the border riots in Gaza. But even as early as January, the U.S. informed the PA that it was re-examining the aid.
A spokesman for the Palestinian ruling Fatah party opposed ending the prisoners' payments. We consider it a desperate and an immoral attempt to try to blackmail the Palestinian leadership and people. These budgets are not a kind of a gesture that is given to the Palestinian people. It is a responsibility that the international community is carrying while Israel is not taking this charge of. Meanwhile, the Palestinians are boycotting Trump administration officials. But Trump's peace envoys want them to embrace the upcoming US peace plan, expected to include massive international development aid for the Gaza Strip. And the message is clear. Play ball with us, because the carrot and the stick both just got bigger. Eylon Levy, I-24 News. Yaniv, un gran hallazgo periodístico de Eylon Levy. Ahora nos quedamos en la región, pero vamos a ir a Irán, donde me parece que la sociedad está un poco temblorosa. ¿Qué es lo que está pasando en Irán? Lo que está pasando en Irán es muy simple. Han comenzado protestas en contra del régimen iraní. Irán está en una crisis de agua, está en una crisis económica, hay devaluación y hay inflación. Todo esto por las políticas del régimen iraní. Ahora, los ciudadanos que han salido a protestar han gritado cosas que no las habíamos escuchado, como por ejemplo, basta con Palestina y basta con Siria. Eso quiere decir basta de mandar dinero para ingerirse en asuntos que están fuera de Irán. O sea, basta de invertir en el exterior, inviertan en el interior. Y también hemos escuchado gritos de abajo con el régimen. Ahora, a todo esto se sumó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mandando a través de sus redes sociales un mensaje a la población israelí, muy al estilo Netanyahu, que me encantaría que lo podamos ver y después lo hablamos. Vamos. Today I'm going to make an unprecedented offer to Iran. It relates to water. The Iranian people are victims of a cruel and tyrannical regime that denies them vital water. Israel stands with the people of Iran, and that is why I want to help save countless Iranian lives. Here's how. Iran's meteorological organization says that nearly 96% of Iran suffers from some levels of drought. Millions of Iranian children are suffering due to mismanagement, to incompetence, and the theft of vital resources by the Iranian regime. Now, Israel also has water challenges. We've developed cutting-edge technologies to address them. Israel has the know-how to prevent environmental catastrophe in Iran. I want to share this information with the people of Iran. Sadly, Iran bans Israelis from visiting, so we'll have to get creative. We will launch a Farsi website with detailed plans on how Iranians can recycle their wastewater. We will show how Iranian farmers can save their crops and feed their families. The Iranian regime shouts death to Israel. In response, Israel shouts life to the Iranian people. Esto sigue, no es la primera vez que Netanyahu hace esto. No, no es la primera vez. Y Netanyahu no pierde oportunidad en golpear, digamos, de esta manera al régimen iraní a través de las redes sociales, a través de cada escenario en el que pueda, si es en la ONU, si es en los Estados Unidos y también en las redes sociales. Daniel, muchas gracias por tu informe. Cuando regresemos, Festival de Cine Sur en Sderot, en la frontera con Gaza, no solo hay misiles y barriletes incendiarios, sino también hay cultura. Seguimos en News 24 en español. En la Cinemateca de la ciudad de Sderot, pegada a la frontera de Gaza, se llevó a cabo el Festival de Cine Sur. Lucas Aimó, corresponsal de I24 News, estuvo en el festival. Lucas, ¿cuál es el objetivo de este festival? Bueno, el festival tiene lugar en la ciudad de Sderot, como dijiste muy bien, y el objetivo es incentivar la producción cinematográfica dentro del Negev, en todo lo que es la zona sur de Israel, y descentralizarla de Tel Aviv, de Jerusalén, y que se haya más producción cultural en el sur de Israel. Ahora, nos contaste que hubo directores latinoamericanos. Sí,
Bueno, todos los años prácticamente traen directores latinoamericanos. En el pasado hubo varios directores argentinos, como Santiago Mitre, Gustavo Fontán, Martín Rechman, y también directores mexicanos y colombianos. Y parece que prácticamente todos los años traen directores de Sudamérica. ¿Vemos la nota que nos preparó Lucas? Veamos entonces las notas que preparó nuestro colega Lucas Aymós sobre el Festival de Cine Sur en la ciudad de Sderot. En la ciudad de Sderot, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, tuvo lugar el Festival de Cine del Sur. Organizado por la Universidad de Sapir, el festival es uno de los pocos eventos culturales en esta zona de Israel. Y un oasis para el cine independiente, de autor, un cine que escapa de la burbuja comercial y propone un arte sin fronteras. Este año hubo una fuerte presencia latinoamericana. El director mexicano Carlos Reigadas, así como los directores argentinos Mariano Ginás y Alejo Moguiliansky, fueron invitados a participar en el festival. El festival organiza una retrospectiva completa de lo que yo he hecho. Y siempre es interesante poder hacer retrospectivas porque puedes ver la obra de alguien más que una parte, ¿no? Y eso siempre te da una perspectiva diferente. Tenía muchas ganas de venir a esta parte del mundo, venir con mi familia. Me pareció muy interesante desde la otra vez, los alumnos de cine que conocí, la gente, el acercamiento a las películas era muy interesante, mucha curiosidad. Es un tipo de festival chico, más de provincia, más de una universidad quiero decir, gestado por organizaciones pequeñas y no por organizaciones grandes. No es el tipo de festival grande donde vienen muchas personas, es el mega festival, es más bien un festival de pocas películas, pensado por pocas personas de manera muy intensa. Los directores estuvieron presentando sus últimas películas, algunas de ellas siendo estrenadas por primera vez en Israel. Trata de un fragmento de la vida de una familia que tiene una serie de problemas, como todo el mundo, relativos a su noción de existir, el tedio de la vida quizás, a veces la desesperanza, donde a veces hay un entorno complicado, porque efectivamente hay por ahí alguien que es amigo y que les roba, pero eso es algo completamente tangencial, pero trata más sobre la desesperación de la gente en general, o sea, el ser humano, quiero decir. Y al mismo tiempo la búsqueda de esperanza o de una salida a las situaciones que tenemos. Es una historia humana de toda la vida, ¿no? El tedio y la esperanza de encontrar algo mejor. La Vendedora es la última película mía que se está estrenando acá, que es del año pasado. La película narra una situación de una ópera en el Teatro Colón y empezó con el rodaje documental de esa ópera, para la cual el Teatro Colón me llamó en un momento para hacer un documental. Y lo que hicimos junto con los que la filmamos fue ir rodeando de ficción eso. Y se inventaron personajes, se inventó un personaje de una pianista, se inventó un personaje de alguien que dirige esa ópera y un poco se volvió una película de ficción. Es una película hecha en conjunto con 4 actrices del grupo Piel de Lava de Buenos Aires. Entonces son 6 historias en donde ellas hacen diferentes personajes a lo largo en historias muy diferentes a lo largo de las 14 horas y a lo largo de 6 historias distintas. O sea, trata de muchísimas cosas, lo único que se mantiene dentro del mismo film como una especie de constante son las 4 actrices que son como nuestras compañeras en la película. Luego de hablar de sus obras y del festival, los artistas compartieron con nosotros sus preocupaciones y sus cautelosas opiniones sobre un conflicto que parece no tener fin. Lo más mínimo me ha preocupado a nivel de seguridad o algo así, pues uno sabe que matemáticamente las posibilidades de que algo te pasen son muy bajas, bajísimas, y en todo el mundo hay peligro de una manera u otra, ¿no? Eso no es algo que me asuste. Me interesaba verlo de cerca, sinceramente, qué es, ¿no? Como la frontera de Gaza. Es muy raro que estemos al lado de una frontera en conflicto y no pasa nada. Muy extraño, no pensaba que iba a ser así. Pero bueno, entonces supongo que habrá que pensar en qué significa una frontera, en realidad. Lucas, interesante que esto haya sido lo que le llamó la atención a los directores argentinos. Resumime en una palabra, ¿qué es lo que vos pensás? El contraste entre el cine y la fiesta que es el festival de cine y toda la gente tan emocionada por tener un festival de cine tan grande, grande y pequeño. Pero mientras a pocos metros incendios y confrontación en la frontera de Gaza. Enfrente de la Universidad de Cine, el mismo día que fuimos a hacer las entrevistas, se estaba quemando el campo. Todo el campo había una pared de fuego. Bueno, muchas gracias por tu informe. Gracias, Lucas.
Pach, ¿Esto es todo por esta semana? Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. News 24 en español.